¿Por qué la mayoría de negocios, por qué la mayoría de emprendedores, de empresarios, de dueños de negocios han perdido la ilusión y viven amargados? Mira, la realidad es que casi todos empezaron con un sueño en mente, pero ahora se han convertido en esclavos de ese sueño. ¿Por qué? Porque esto es como cuando eres padre. Nadie te dice cómo ser un buen padre. Nadie te dio un manual de instrucciones de cómo educar a tus hijos. Pues lo mismo pasa con una empresa, con un negocio. Nadie te enseñó a montar un negocio, nadie te dijo cómo montar una empresa. Has tenido que aprender a base de palos, a base de errores. ¿Y qué ocurre cuando tú al final, cuando tú no tienes un plan, una estrategia clara de decir, ok, ¿por qué y para qué monté yo este negocio? ¿Cuál es el propósito de que yo esté invirtiendo tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, sacrificando tantas cosas para montar este negocio? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Qué proyecto de vida me va a ayudar a crear? Cuando tú no tienes una estrategia clara, un plan de acción, de cuál, ok, ¿qué me va a aportar a mí? ¿A dónde me va a llevar el negocio? Ese es el problema de que hoy en día muchos empresarios, muchos emprendedores vivan como pollos sin cabeza apagando fuegos todo el día. ¿Y qué ocurre con eso? Que al final vivan todo el día de esa manera. Y lo que empezó como un sueño, ahora se ha convertido en un auténtico infierno. Problemas de salud, problemas con empleados, problemas con la familia, deudas, ansiedad, estrés. Y ese es el motivo. Ese es el motivo de que muchos empresarios, muchos emprendedores y dueños de negocios hayan tenido problemas graves de salud, incluso muchos estén cayendo en problemas con vicios, con drogas. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen de apagar ese tormento mental, ese ruido mental, ¿vale? Y conseguir algo de paz, algo de tranquilidad, que al final es peor, porque luego te vienen más problemas encima y se te va de las manos. Y mira, esto no se trata simplemente de cumplir con Hacienda, de pagar impuestos y pagar nómina. Eso simplemente es el 5%. Eso es lo que se ve de un negocio, eso es lo que se ve de un emprendimiento. Luego está la otra parte, el otro 95% restante, que es lo que no se ve. ¿El qué? Pues cómo gestionas tu dinero, cómo gestionas tu tiempo, cómo gestionas las emociones, cómo gestionas los conflictos con los empleados, cómo te gestionas tú, cómo creas un proyecto de vida en el cual tu negocio sea el vehículo que te lleve, que te saque de ese infierno en el que estás metido y te lleve al sueño que quieres vivir. Porque estoy seguro que tú y la gran mayoría de empresarios, y yo también en su día, lo más que queríamos, lo más que queremos es vivir esa vida soñada, tener esa libertad, poder viajar, poder compartir tiempo con nuestra familia, poder tener tiempo para nosotros, para cuidarnos y tener paz, tranquilidad, ¿vale? Y tener tiempo incluso para otros proyectos, para hacer crecer en ese negocio y no vivir ahí amargados con la cabeza gacha y parece que estamos metidos en un bucle en el cual nuestro negocio no crece. Y mira, y esto es algo que yo también en su día viví, ¿vale? Cuando dejé mi empleo, yo tenía toda la ilusión del mundo de decir, yo quiero ser millonario, yo quiero tener muchos negocios, porque yo me crié con padres emprendedores y claro, eso lo vi. Pero, ¿qué ocurrió? Que lo mismo que a ti. Resulta que yo simplemente había visto, intuía, ¿vale?, cómo montar un negocio, lo que se ve, pero nadie te enseña lo que no se ve. Y caí en el mismo problema. Monté mi primer restaurante y casi muero en ese sueño, trabajando 14, 15, 16 horas todos los días. Yo era el que abría, yo era el que cerraba, yo era el que hacía todo. Empecé cuando contratas gente, resulta que al final más problemas. Tienes menos tiempo, más problemas y el negocio estancado que no crecía. Porque no crecía. Y casi me veo ahogado ahí. Enfermé,
recuerdo que empecé a desarrollar una enfermedad, una artritis reumatoide severa por la ansiedad, por el estrés, y estuve a punto de quedarme en silla de ruedas, a punto de quedarme en silla de ruedas. No había tratamiento que le diera solución. Y dije, esto no puede seguir así. Pues ahí fue cuando yo pedí ayuda, ahí cuando empecé a observar, a ver la figura de un mentor, ¿vale? Y me acuerdo que invertí en Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, si no lo conoces, es uno de los mentores de negocios más importantes de todo el mundo. Él que escribió el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Pues yo me acuerdo que invertí todos mis ahorros, que en ese momento era, o sea, lo que tenía y lo que no tenía, porque yo no tenía $15,000 en ese momento para invertirlo. Tuve que pedir prestado. Pero el hecho de invertir en esa mentoría, el hecho de invertir en ese mentor, me cambió la vida. Porque yo estaba tan metido en mi negocio, yo estaba tan metido apagando fuego, que yo perdí de vista mis sueños. Yo perdí de vista hacia donde yo quería llegar. Y te lo digo, estuve a punto de rendirme, a punto de tirar la toalla y ya resignarme a eso. Y dije, no, el dolor era tan grande que yo dije, necesito ayuda, necesito ayuda. Pues esa es la figura de un mentor, cuando desde fuera te ayuda, desde esa famosa vista de pájaro, te ayuda a observar tu negocio desde otra perspectiva. Y ahí fue cuando mi negocio explotó, o sea, detonó. Ahí empezamos a crear, digamos, sistemas para yo delegar tiempo. Y empezamos a crear una visión, empezamos a crear un proyecto de vida. Empezamos a estructurar el negocio de tal manera en el cual el negocio iba a ser el vehículo. Era el vehículo que me llevaba a mí de ese infierno al sueño que yo quería, ¿vale? Que es lo que te decía antes. Todos queremos tener tiempo para nosotros, todos queremos compartir. Yo quería tener más tiempo para mi hija. O sea, pues yo no la veía casi. Yo no la veía. Y recuerdo que mi hija, muchas noches, había noches que se quedaba dormida en un cartón en el suelo, al lado de las neveras en el restaurante, a la 1 de la mañana, un lunes, porque yo no tenía con quién dejarla. Yo me había separado, precisamente por no tener tiempo. Y mi hija tenía 2 años, chiquitita, se me quedaba en el suelo dormida, ¿vale? Un domingo por la noche, lunes por la noche, porque no tenía con qué dejarla hasta que yo cerrara el restaurante. Y eso pasó varias veces. Y yo decía, madre mía, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así. Pues ahí es donde entra la figura del mentor, y eso ahí es donde él me ayudó. Y sobre todo, ¿a dónde quiero ir con este vídeo? A que si estás en ese punto, eso tiene solución, ¿vale? Eso tiene solución. Pero necesitas, sobre todo, digamos, crear esos sistemas, crear esa estructura de trabajo en la cual tú puedas delegar ese tiempo. Pero sobre todo tengas bien claro hacia dónde quieres ir. Tener un proyecto de vida en el cual tú te posiciones sobre el negocio y no dentro del negocio. Es el vehículo que te va a llevar, como te decía, de ese infierno a vivir la vida que tú quieres. Cuando yo empecé a estructurar eso, cuando empezamos a liberar tiempo, creando sistemas, creando roles dentro de la empresa, empezando a ayudar a delegar y a responsabilizar a los empleados, ¿vale? Para que ellos se responsabilizaran de sus roles, de su espacio. Ahí es cuando al final mi negocio empezó a crecer. Y yo pasé, eso fue en poco tiempo, en cuestión de 2-3 años, yo pasé de tener un restaurante a tener 4, ¿vale? Y ya, te digo, mi vida cambió, porque ya pude tener tiempo para mí, para recuperarme las enfermedades, para pasar tiempo con mi hija, para viajar con ella, para yo seguir formándome, para yo seguir, digamos, haciendo crecer mi negocio. Y es una locura, porque pasas de ser un esclavo a tener el control de tu vida y a tener el control del negocio. Así que si estás en ese punto, si estás ahora mismo atravesando llevas años metido en ese bucle y sientes que no tienes el control y quieres pasar, quieres, digamos,
decir, ok, paro ya, esto no puede seguir así, necesito disfrutar de mi negocio, necesito tener vida, necesito tener tiempo para mí, necesito tener tiempo para mi familia, necesito tener tiempo para mis hijos, necesito libertad, ¿ok? Te digo, escríbeme, contáctame en Instagram, ¿vale? @FranAlonsoMindset y cuéntame tu caso y a ver de qué manera te puedo ayudar, ¿vale? Porque es muy probable que tú estés en la misma situación en la que yo me encontraba hace años. Y eso es precisamente lo que ahora mismo estoy enfocado y estoy ayudando a otros empresarios, a otros dueños de negocios y a otros emprendedores a literalmente empezar a construir ese proyecto de vida, ¿vale? Y que su negocio sea el vehículo y que puedan hacer crecer su negocio y realmente crear la vida que quieran. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Si te gustó, me gustaría que les dejaras un like bien grande. No te olvides de suscribirte para seguir recibiendo más contenido más contenido de valor. Y lo dicho, te invito a que me sigas en Instagram, @FranAlonsoMindset.